Bueno chicos, hoy vamos a hablar un poco acerca de los divisores de un número. Los divisores de un número son todos aquellos números que lo dividen exactamente. ¿Listo? Recordemos que cuando yo hago una división, yo puedo obtener dos clases de divisiones. Una que es exacta y otra que es inexacta. Vamos a recordar entonces que una división es exacta cuando nosotros repartimos la cantidad que nos dan en partes iguales y no nos sobra absolutamente nada. Es decir, no tenemos un residuo. Por ejemplo, si yo tengo 124 dividido entre 2, ¿cierto? Y resuelvo esta división, entonces yo tengo que, pues no puedo separar una cifra porque aquí si separo una cifra no me alcanza, tomo 2, busco en la tabla del 2 que un número multiplico con 2 que me dé 12, o en otras palabras, cuántas veces este 2 cabe en este 2. Tenemos entonces que son 6 veces. 6 por 2, 12. ¿Cuánto le falta al 12 para llegar al 12? No le falta nada. Bajo el 4, ¿cierto? Y busco en la tabla del 2 qué número multiplicado con 2 me da 4 o cuántas veces este 2 cabe en este 4. Tenemos entonces que es 2. 2 por 2, 4. A 4, 0. Esta división es exacta, ¿sí? Porque cuando yo realicé la repartición de 124 en dos partes iguales, obtuve que cada parte tiene 62 y no me sobró ni me faltó nada. Bueno, como ya recordamos cuándo una división es exacta, entonces vamos a el concepto de divisor de un número. El divisor de un número será aquel número que lo divida de manera exacta, ¿sí? Pero resulta que un número no tiene un único divisor, tiene varios divisores. ¿Cómo encuentro yo los divisores de un número? Puedo encontrar de manera fácil los divisores de un número identificando las multiplicaciones cuyo producto, o sea, cuyo resultado sea ese número con el que estoy trabajando. Por ejemplo, vamos a encontrar los divisores de 5, ¿cierto? Entonces los divisores de 5, voy a buscar en las tablas de multiplicar cuáles son esas multiplicaciones en donde el resultado es igual a 5. Si yo empiezo en la tabla del 1, pues tengo que 1 por 5 es igual a 5, ¿cierto? Por lo tanto, el 1 es divisor de 5, porque si yo divido a 5 entre 1 me va a dar una división exacta. Ahora, voy a la tabla del 2. En la tabla del 2 no hay ningún número que multiplicado por 2 me dé 5. Sigo. En la del 3, tampoco. En la del 4, tampoco. En la del 5, pues tengo que hay un número que es 5 por 1, igual a 5. Por lo tanto, este número es divisor de 5. Quiere decir que los divisores de 5, entonces, en este caso, son dos. ¿Cuáles? El 1 y el 5, porque son los dos únicos números que lo dividen a él de manera exacta. Y no voy a encontrar más, pues porque ya llegué al mismo número con el que estoy trabajando y yo no puedo encontrar un número más grande que él que lo divida exactamente. Otro ejemplo, vámonos con los divisores de 10, ¿sí? Entonces voy a identificar todas las multiplicaciones cuyo producto o resultado sea 10. Tabla del 1, 1 por 10, 10. ¿Listo? El 1 es divisor del 10. Tabla del 2, 2 por 5 es igual a 10. Por lo tanto, el 2 es divisor de el 10. En la tabla del 3 no hay ningún número que yo multiplique por 3 que me dé 10. En la tabla del 4 no hay ningún número que multiplique por 4 que me dé 10. En la tabla del 5 sí, 5 por 2, 10, ¿cierto? Que de hecho aquí lo tenemos. En la tabla del 6 no hay ningún número que multiplicado por 6 me dé 10. En la del 7 tampoco. En la del 8 tampoco. ¿Cuál sería la última entonces? 10 por 1 igual a 10. Por lo tanto, los divisores de 10 serían
1, ¿cierto? 2, ¿cierto? 5 y 10. En este caso, el número 10 tiene 4 divisores, es decir, tiene 4 números que lo dividen exactamente. Ahora, chicos, los divisores tienen unas propiedades, ¿listo? ¿Qué son unas propiedades? Unas características que cumplen al ser divisores de un número. Siempre que nosotros vayamos a hablar de divisores, vamos a representarlo con la letra D mayúscula. ¿Listo? Por ejemplo, divisores de 10, pongo esta letra D, pongo un 10 chiquitico y escribo cuáles son esos divisores de 10. 1, 2, 5 y 10. Y así con todos los divisores que yo vaya a encontrar de cualquier número. Vamos a las propiedades entonces. Miremos la primera propiedad. Dice, el 1 es divisor de todos los números, pues todo número dividido entre 1 me va a dar una división exacta. Si vamos a los ejemplos que les di, ustedes pueden encontrar que aquí, tanto en el 5 como en el 1, ¿cierto? Perdón, como en el 10, el 1 es el primer divisor de ellos. Mírenlo. ¿Esto por qué? Porque siempre que nosotros vayamos a encontrar los divisores de un número, ellos van a empezar en 1. El 1 es divisor de todos los números. ¿Listo? Ahora, segunda propiedad. Los divisores son finitos. ¿Qué significa que los divisores sean finitos? La palabra finito significa que tienen fin. Es decir, que siempre que yo vaya a encontrar los divisores de un número, los voy a encontrar todos. ¿Listo? ¿Dónde van a empezar? En 1, porque el 1 es divisor de todos los números. ¿Y dónde van a terminar? Pues van a terminar en el número con el que estoy trabajando y con el que estoy encontrando los divisores, porque nunca va a haber un número más grande que ese que lo divida de manera exacta. Por ejemplo, si ustedes miran los ejemplos que hicimos, los divisores de 5 empezaron en 1 y terminaron en 5. Los encontré todos. El 5 solo tiene 2 divisores. Si usted mira los divisores del 10, empiezan en 1, ¿cierto? Y terminan en 10. Siempre que yo llegue al mismo número con el que estoy trabajando, ya voy a tener que allí terminan esos divisores. ¿Listo? Es decir, son finitos. En este caso encontré 2, en este caso encontré 4, pero puedo encontrar 5 o 6 dependiendo del número con el que yo esté trabajando. Y la tercera propiedad es que todo número es divisor de sí mismo. Por lo mismo que les decía, siempre el último divisor que voy a encontrar de un número va a ser el mismo. Pues si yo divido ese número entre el mismo, voy a obtener una división exacta. ¿Listo? Ahora, encontremos entonces los divisores de, por ejemplo, 12. Ya sé que la D representa divisores e indico de qué número colocándolo pequeñito al lado de esa D. Por las explicaciones y las propiedades ya sé que el primer divisor va a ser 1 porque ya sé que el 1 es divisor de todos los números. En la tabla del 2 hay un número que multiplicado por 2 me da 12, sí, por lo tanto el 2 es divisor del 12. En la tabla del 3 hay un número que multiplicado por 3 me da 12, sí, 3 por 4 12, por lo tanto el 3 es divisor del 12. En la tabla del 4 hay un número que multiplicado por 4 me da 12, sí, 4 por 3 12, por lo tanto el 4 es divisor del 12. En la tabla del 5 no hay ningún número que multiplicado por 5 me dé 12. En la tabla del 6 sí, 6 por 2 12. En la del 7 no hay ningún número que multiplicado por 7 me dé 12. En la del 8 tampoco. En la del 9 tampoco. En la del 10 tampoco. Quiere decir que el último divisor de 12 es el mismo. Y en este caso encontré todos los divisores de 12, teniendo en cuenta que siempre empiezan en 1, que siempre terminan en el mismo número con el que estoy trabajando y que son finitos porque los puedo encontrar todos. En este caso particular, el 12
tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores, es decir, 6 números que lo dividen de manera exacta. ¿Listo? Esto es lo que vamos a trabajar acerca de los divisores de un número. Entonces, ahora sí, con esta información van a resolver las preguntas que se les están solicitando en esa actividad que usted debe resolver. Nos vemos, chicos. Un abrazo.